¿Sabías que? ¿Has notado que ninguno de los personajes de los animes japoneses parecen realmente japoneses? Pues bien, aquí está mi teoría. Resulta que los personajes de anime en realidad son gatos disfrazados. Verás, el propósito del anime manga no era representar a personas japoneses o caucásicas, sino a adorables gatitos. Creo que hay algo en nuestra psicología que nos hace asociar la palabra lindo con gatitos, y de alguna manera esto ha influido en la forma en la que se diseñan los personajes de anime. Incluso si los observas de perfil, te darás cuenta de que sus narices no son humanas en absoluto. Es como si los artistas de anime hubieran descubierto el equilibrio perfecto entre lo humano y lo felino, por lo que la teoría de la cara de gato es totalmente convincente. ¿Tú qué opinas? Te leo.